Hola, ¿qué pasó? Bienvenidos a Según Yo. Mis jóvenes Padawan trasandinos, ¿quién fue más malo? ¿Aníbal Lecter? ¿Negan? ¿O Luis García Mesa? Pero antes de que me respondan, déjenme contarles la historia de Luis Espinal. Según yo, fue un crítico de cine, filósofo, literato, radialista, periodista, guionista, docente universitario, padre jesuita, buen cuate, amigo de todos, que nació en España un 4 de febrero de 1932. Y como se crió en un entorno familiar muy religioso y tradicional, ni bien terminó sus estudios secundarios, en 1949 pasó directamente al noviciado. Si eres de Calle 7 o la Guerra de los Sexos, con noviciado no me refiero a que andaba de novio, No, me refiero a que decidió dedicar su vida a Dios y el noviciado es así como un periodo de prueba, de reflexión, antes de tomar la decisión final de ser sacerdote. Es así que el 15 de agosto de 1951 dio sus votos en la Compañía de Jesús, o como yo le llamo, The Jesus Company. Luego de eso se dijo, ya que llegué hasta aquí, ¿por qué no también estudio literatura clásica? Y damn, Lucho, literatura clásica. Y luego de ello se dijo, ya que llegué hasta aquí, ¿por qué no mejor también estudio filosofía? Y damn, Lucho, filosofía. Y luego de eso se dijo, me voy a Italia para estudiar periodismo audiovisual. Y damn, Lucho, periodismo audiovisual para cine y televisión en Bérgamo, Italia, en 1964. 2 años después regresó a España para trabajar en Televisión Española como guionista del programa Cuestión Urgente, programa que se hizo muy popular por las temáticas sociales que abordaba y por las cuales estaba bajo la atenta mirada de la censura del franquismo. Si eres de Bailando por un Sueño, cuando digo franquismo me refiero a la etapa de dictadura que vivió España durante el gobierno fascista de Francisco Franco. Cuestión Urgente, muy al estilo de Luis Espinal, que desde muy joven se veía comprometido con los más desfavorecidos del pueblo, hacía visibles las problemáticas sociales de la España de aquel entonces. Fue la censura a uno de sus programas dedicado a la inmigración por la que Luis tomó la decisión de renunciar a Televisión Española. Tras su renuncia de Televisión Española, movido por su interés en Latinoamérica, decide viajar a Bolivia y el 6 de agosto, ¿qué fecha de 1968, pisa suelo boliviano. Empezó trabajando en la Universidad Católica, la Cato, dando la cátedra de periodismo. El 11 de junio de 1970 obtiene la nacionalidad boliviana y lo que seguiría a partir de aquí para Lucho en un periodo de 10 años más o menos sería una intensa actividad relacionada con el cine, la radio, la prensa, la televisión, la crítica cinematográfica, la opinión, la formación política, la asesoría y todo lo que se pudiera hacer estando despierto. Durante este periodo, dada su forma de pensar y su crítica ante las políticas que desfavorecían a los más pobres, Lucho se fue ganando la peligrosa fama de hombre de izquierda. Pero en la década de los 70, ser de izquierda, reclamar por tus derechos o tener sentido común era como un delito que se perseguía, se torturaba o se exiliaba. ¿Por qué? Por este señor. Pongámonos en contexto, cuando Luis Espinal ya tenía 2 años de residencia en Bolivia, en 1970 Juan José Torres asume la presidencia. Sí se acuerdan de Juan José Torres, ¿verdad? ¿No? Bueno, no importa, Torres llegó al poder por medio de un levantamiento popular. Durante su gobierno, Espinal trabajó por un breve tiempo en televisión boliviana, realizando programas que tenían que ver con el cine, pero además produciendo el programa En Carne Viva. Este último, al igual que Cuestión Urgente en España, procuraba abordar las problemáticas sociales de nuestro país, salvo que en el contexto de la época, Luis no tenía que preocuparse por el lenguaje que usaban ni por el nivel de denuncia de sus programas, ya que el gobierno de Torres era pues de corte populista. Hasta que, sí, alerta de spoilers, censuraron uno de sus programas que contenía una entrevista al Ejército de Liberación Nacional y en la cual no se hablaba muy bien de Juan José Torres y las Fuerzas Armadas en general. Vaya, censura desde la izquierda, ¿quién lo diría? Por ese motivo, Luis renunció a Televisión Boliviana para luego empezar a trabajar como columnista para Presencia y Última Hora, escribiendo sobre cine, un arte que le apasionaba. Entonces, todo iba más o menos bien hasta que Torres es derrocado por Banzer en 1971. Y mientras la mayoría de los periodistas y medios de comunicación callaban ante los atropellos a los derechos humanos cometidos por el golpe de estado de Banzer, Luis Espinal estuvo ahí para de manera inteligente hacer crítica de los abusos de poder que se cometían. Fue durante esta época que asumió la codirección de Radio Fides y serían las editoriales de radio que Luis preparaba el medio de hacer crítica a la realidad social y política del país.
Con el tiempo, su voz se iría convirtiendo para el pueblo en un importante referente de libertad y justicia en medio de la represión y el miedo generalizado. Durante los años de dictadura, Luis Espinal fue también un activo mediador a favor de los sindicalistas y en varias ocasiones daría refugio a muchos perseguidos políticos. Cuando la dictadura de Banzer ya se estaba pasando de lanza, un grupo de mujeres mineras decidieron entrar en huelga de hambre, huelga a la que, entre otros, Luis Espinal se sumó. Gracias a la iniciativa de estas valientes mujeres, entre las que se encontraba Domitila Chungara, es que... no sabes quién fue Domitila Chungara, ¿cierto? No te preocupes, papu, para ser el alma de las fiestas e impresionar a todos con tus conocimientos, aquí está nuestro flash cultural. Domitila Chungara nació en Potosí, Bolivia, el 7 de mayo de 1937. Desde muy joven vio de cerca los rigores del trabajo de la mina y la injusticia y explotación en la que vivían los mineros y los trabajadores bolivianos. Comenzó a demostrar dotes de líder cuando en 1957 fue elegida secretaria general del Comité de Amas de Casa del Distrito Minero Siglo XX. ¿Se acuerdan de esta canción de Nilo Soruco? Temblaba de frío en la noche de San Juan, cuando balas asesinas lo mataron a papá. Pues a ella le tocó vivir esa matanza en la noche de San Juan, donde fueron víctimas hombres, mujeres y niños de los centros mineros Siglo XX y Catavi, por órdenes del entonces presidente René Barrientos Ortuño, quien pretendía ahogar un supuesto movimiento guerrillero. Desde entonces, su vida estaría dedicada a la lucha contra las injusticias. Con una huelga de hambre instaurada a finales de 1977 por ella y otras mujeres mineras, lograron derrocar a Banzer e iniciar un periodo de democracia en el país. Domitila dedicó su vida al activismo por los derechos humanos y su voz se convirtió en testimonio de lucha y ejemplo para los movimientos sociales. Domitila Chungara falleció en marzo de 2012. Y ese fue nuestro flash cultural. La huelga de hambre que se multiplicó en el país y que obligó a Banzer a renunciar dio paso al inicio de un tímido y turbulento periodo de democracia. Con decirles que entre 1977 y 1981 tuvimos como más de media docena de presidentes, bueno, gente que se sentó en la silla. A pesar de ello, soplaban vientos de cambio y hombres como Marcelo Quiroga Santa Cruz y Luis Espinal se encargarían de señalar las injusticias y asesinatos que se cometieron durante la dictadura de Banzer. Luis Espinal, junto con otros compañeros, fundó el semanario Aquí, semanario dispuesto a hacer denuncia en nombre de todos aquellos que vivieron el periodo de represión. El semanario, impulsado a fuerza de pulmón y del cual Luis Espinal era el director, recorría las calles de la ciudad de La Paz haciendo denuncia, pero también intuyendo que durante el mandato de Lidia Gayler se estaba gestando un nuevo golpe de Estado que evitaría la toma de poder de Hernán Siles Suazo. Por supuesto, este semanario se convertiría en una espina que incomodaría a ese futuro gobierno dictatorial de... ¡Sí! ¿Adivinaron? Luis García Meza. Eso me devuelve a la pregunta del principio. Luis García Meza junto a su colaborador Luis Arce Gómez son conocidos por gestar el golpe de Estado más nefasto y violento de nuestra historia, con vínculos obvios con el narcotráfico. Luis Espinal fue raptado luego de salir del cine el 21 de marzo de 1980, llevado a un matadero y brutalmente torturado hasta la muerte. Esto meses antes del golpe de Estado de Luis García Meza. ¿Coincidencia? No lo creo. Aunque hay imágenes del cuerpo de Lucho después de su asesinato, nosotros que tenemos más clase que la televisión, no te las vamos a mostrar. Lo que sí te vamos a mostrar es algo que ningún dictadorcillo de país tercermundista tendrá jamás. El cariño sacerdote jesuita, un hombre dedicado a Dios, alguien que pasó su vida trabajando en favor de los más pobres y que aborrecía todo tipo de violencia, ¿llegó a ser alguien tan peligroso para los gobiernos de facto? Pues, porque no hay nada a lo que el poder le tema más que al pensamiento crítico e independiente. Por eso, aquí está nuestro top 3 de ideas de Luis Espinal que te volarán la cabeza. Puesto número 3, sobre la iglesia. El poder temporal, la intransigencia y el acumulo de riquezas la han afectado durante excesivos siglos. El mundo no puede creer en el espiritualismo y la sinceridad de la iglesia cuando la ve tan apegada a los dólares y a las obras de arte. No puede haber nada más lejano a Cristo que una iglesia instalada entre los poderosos de este mundo.
Puesto número 2, sobre la autocensura. La autocensura es una forma de suicidio intelectual para el periodista y es un proceso de autoesterilización. La autocensura es una forma de traición y de colaboración con el enemigo. La censura agudiza las contradicciones. La autocensura las disimula. La autocensura da apariencias democráticas a lo que realmente es solamente una dictadura. Y puesto número 1, sobre el totalitarismo. Los que creen que ellos tienen toda la verdad política y solamente ellos la tienen, están en un esquema neonazi. Los que usan las palabras sonoras como sustantivo de las ideas o a falta de ideas iluminadas, se utilizan solamente los mandatos tajantes y los eslogans, se acercan al totalitarismo. Porque convertir la política en simple publicidad comercial y patrocinar la histeria colectiva es una técnica neonazi. Los que siguen creyendo en el culto a los jefes y el prestigio de las personalidades políticas, están afectados por la tentación neonazi. Para terminar, Luis Espinal escribió varios libros sobre cine y de Yapa uno sobre el lenguaje de las historietas, además de muchas columnas de crítica cinematográfica. ¡Ja! ¡Chúpate esa, Kurosawa! Fue parte de los miembros fundadores de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia y llegó a ocupar cargos a nivel nacional en esta institución. Su participación en la producción audiovisual boliviana es amplia y significativa, y es considerado hoy por hoy como pionero de la crítica cinematográfica en nuestro país. ¿Recuerdan la cruz que le regaló Evo Morales al Papa Francisco? Pues esa cruz es una réplica de una cruz tallada en madera por Luis Espinal, porque además de todo, casual, también le gustaba tallar en madera. Luis Espinal falleció el 22 de marzo de 1980 y algo importante que nunca hizo fue tomarse una selfie en una marcha para presumir que había ido a marchar. Fin. Luis Espinal. Bueno, eso según yo. Si quieres saber o leer más de él, en la descripción de este video te dejamos datos bibliográficos y páginas web como para que le eches un ojito curiosín y descubras por ti mismo o por ti misma las ideas de Luis Espinal, de Lucho Pueblo, quizá el más boliviano de todos nosotros.